Bienvenidos a una nueva sesión del curso de micología. En la sesión de hoy, que va a ser un poquito más corta en este vídeo, me voy a aproximar a profundizar un poco en un género de unos hongos que están de forma abundante, ¿sí?, representados en distintos tipos de ecosistemas en esta zona, ¿de acuerdo? Este grupo de hongos, este género, que es el género Hygrocybe, se encuentra tanto en zonas de pradera como en zonas de bosque, ¿de acuerdo? Sin embargo, no es frecuente tanto encontrarlo en zonas de bosques muy adultos, ¿sí? Son árboles de una edad intermedia, ni muy joven ni muy viejos, ¿de acuerdo? Y de forma característica, todas las especies que yo he visto de este género nunca se encuentran de forma aislada, ¿de acuerdo? No tenemos, como por ejemplo, les insisto, alguna de la manita solitaria, ¿no?, que está ahí una y ya, ¿no? En este caso vemos distintos ejemplares, pero los vemos repartidos en un área que puede ser más o menos grande, ¿de acuerdo? Se caracterizan porque son hongos de colores vivos, ¿sí? Se ven a la distancia y son hongos de porte pequeño, normalmente son de porte pequeño, aunque hay ejemplares grandes que pues luego generan estructuras un poquito más grandes, ¿sí? De forma característica, casi todos los Hygrocybe tienen el mismo tipo de desarrollo, ¿sí? Tienen un inicio con un sombrero claramente cónico, muy cónico, ¿de acuerdo?, muy acampanado, y conforme van madurando, ¿sí?, este sombrero empieza a dejar de ser cónico y se hace más convexo, aplanado. Muchas veces en Hygrocybe lo que vemos es que el sombrero se rompe, se quiebra, ¿sí? Hay claramente una rajadura en los ejemplares que pues caracteriza, ¿sí?, de forma muy interesante estas especies, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la ecología siempre son saprofíticos todas estas especies. Fíjense en pantalla, el que tenemos pues es una especie muy icónica de este género, que es el Hygrocybe conica, ¿de acuerdo? Es un hongo bastante pequeñito, ¿sí? Puede ser desde 1,5 centímetros de diámetro hasta, depende de qué tipo de ejemplares, podemos encontrar hasta 5 o 6 centímetros. De forma característica tienen este sombrero campanulado de un color rojo intenso y, en este caso, el pie es amarillento, ¿de acuerdo? Es un pie amarillento. ¿Qué caracteriza esta especie, además de estas tonalidades claras? Pues un claro mamelón, ¿sí? Hay un mamelón en las especies ya que están abiertas, que ya tornaron a plano convexo, que mantienen el mamelón. Y de forma característica hay un claro estriado, ¿sí?, que es casi fibroso, en el pie, ¿de acuerdo? El pie es más o menos robusto, si lo comparamos con el diámetro de del sombrero, ¿sí? Entonces, aparte de estas dos tonalidades, otro carácter que distingue a Hygrocybe conica es que muchas veces, en cuanto tiene algún tipo de traumatismo, empieza a tornarse negro, ¿de acuerdo? Tenemos esas claras tonalidades negras y en estadios muy avanzados ya del desarrollo tenemos que el hongo se torna completamente negro, ¿sí? Les insisto, es una especie bastante característica, te la encontramos tanto en zona de bosque como en zona de prado. Eso sí, en la zona de bosque, les insisto, no es un bosque donde solo hay acículas, hay también distinto tipo de cobertura vegetal y no es un bosque tampoco excesivamente sombrío, ¿sí? No es un bosque excesivamente sombrío, hay zonas de resolana, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, tenemos el Hygrocybe conica y ahora tenemos otro ejemplar muy característico, bastante raro de ver, que es el Hygrocybe sitacina, ¿sí?, que es un hongo, ¿de acuerdo?, también pequeñito, bastante pequeño, pero que es inconfundible por esta tonalidad verdosa que puede tornarse incluso amarillo crema en las fases más adultas.
fíjense, un rasgo que de forma característica permite identificar esta especie es que es claramente viscoso en fases iniciales del desarrollo, ¿sí? Es un hongo bastante viscoso con la humedad. Si le dan vuelta al hongo, aquí vemos el himenio, tiene esta clara tonalidad verdosa que lo hace prácticamente inconfundible. Les insisto, tiene un pie robusto y en este caso para la Hygrothebe sitacina, conforme nos desplazamos hacia el extremo apical del pie que está en contacto con el sustrato, vemos que torna esa característica, esa característica tonalidad amarillenta, ¿de acuerdo? Otro elemento que distingue esta especie es que en el margen del sombrero vemos un estriado bastante característico. Sí, en este caso pues el hongo no estaba completamente bien formado, pero sí se alcanza a ver este estriado característico en el margen del sombrero y les insisto, pues es una especie bastante extraña de ver, ¿de acuerdo? Bastante extraña de ver, pero una vez que se la haya, pues es inconfundible por estas características, ¿de acuerdo? El Hygrothebe sitacina. Fíjense, la siguiente especie, bueno, aquí lo tengo como Hygrothebe aurantiosplendens-punicea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no tengo bien determinada qué especies. Desde mi punto de vista, yo utilizo la página de Luis Miguel García Bona, que es un micólogo, para mí es de los mejores, ¿sí? Sin duda. Tiene un trabajo, pero extenso, ingente, ¿sí? Una persona que conoce esto a detalle. Entonces, él hace esta distinción entre los Hygrothebes y en este caso, sí, lo que tenemos es un hongo que en principio se puede parecer a la Hygrothebe cónica, pero fíjense que el pie, igual que en la otra especie, son robustos, pero en este caso tiene una tonalidad rojiza, no amarillenta, ¿de acuerdo? No amarillenta, es un rasgo distintivo de esta especie. Otro elemento característico, pues lógicamente tiene el sombrero, que es amarillento rojizo, también bastante anaranjado, fíjense, muchas veces se lo encuentra anaranjado, y en función también de la precipitación, por lo general aparece como con cierta viscosidad, ¿de acuerdo? Como con cierta viscosidad. Aquí tienen el tamaño relativo de un ejemplar más o menos mediano, ¿sí? Que está en torno a los 3 centímetros, ¿de acuerdo? De diámetro. Entonces, básicamente el elemento que permite distinguir, ¿sí?, esta especie, el punicea, es el pie, ¿sí?, que es un pie robusto, cilíndrico, como otros Hygrothebes, en hueco, frigosillo, estriado y apuntalado hacia la base, de color rojizo en el ápice, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la característica. Lógicamente también tenemos las hebras, ¿sí?, que en este caso las toca uno, pero no se ennegrecen. No es el mismo caso que para la Hygrothebe cónica. También son especies que, les insisto, se encuentran asociadas a distintos tipos de bosque, pero no son bosques especialmente sombríos, les insisto, son bosques donde hay resolana, zonas de sol y zonas de sombra. Y en este caso, esta especie, se encuentran numerosos individuos razonablemente cerca, ¿sí? No nunca son cespitosos, pero sí hay individuos que están razonablemente cerca. Y fíjense, finalmente tenemos esta especie que es bastante fácil de identificar una vez que la tenemos frente a nosotros, que es la Hygrothebe miniata, ¿sí? Este hongo, fíjense, en este caso, pues tienen el criterio comparativo con las acículas de los pinos que vemos en el sustrato, ¿sí? Es un hongo bastante pequeñito, el sombrero de este ejemplar no tendrá más de 1 centímetro, yo creo que menos de 1 centímetro. ¿Y por qué se caracteriza? Porque es una especie un poquito más pequeña que las otras, pero que en las fases iniciales del desarrollo genera una intensa tonalidad rojiza, tanto en el sombrero como en el pie, ¿de acuerdo? Tanto en el sombrero como en el pie. En este caso empieza con un desarrollo no tan campanulado, característico como otro Hygrothebe, está como más involuto, como más esférico, y conforme va creciendo se va haciendo más plano convexo, ¿de acuerdo? Entonces, estas 4 especies son las que engloban el género Hygrothebe y que yo he recuperado entre la zona del Nevado de Toluca como en el área de la Marquesa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí el vídeo y con esto terminamos el género Hygrothebe.